Si ustedes creían que todo estaba dicho sobre el punto, lamento decirles que no, camaradas. Aún hay más que decir sobre el punto. Y en esta ocasión, nuestro querido José Antonio Millán se refiere al punto y aparte. ¿Cuál es la historia del punto y aparte? Porque si me han seguido a lo largo de todos los otros capítulos de nuestro querido libro Perdón Imposible de José Antonio Millán, es muy interesante ver cómo van naciendo los signos de puntuación, porque así como los conocemos, no han sido siempre, camaradas. Como los conocemos nosotros, son ya un sistema. Pero antes de ser un sistema, pues hubo mucho proceso de exploración. Tardaron bastante en distintas latitudes de los continentes para ponerse de acuerdo, y lo que ahora utilizamos, pues no era lo más común, y entonces este uso tardó siglos en enraizarse. Entonces, bueno, hablamos de que al principio, pues recuerden ustedes, las palabras estaban todas pegadas, los textos tenían que descifrarse más que leerse, y era todo un tema, y poco a poco van surgiendo los signos de puntuación. Por supuesto, no como ahora los conocemos, han sufrido una metamorfosis, han sufrido muchos cambios. Si no has visto los otros episodios, yo te sugiero que los veas porque son muy interesantes, en particular el primero, el capítulo 1 y el prólogo, llenos de historia, súper interesante. Pero bueno, dialogar con nuestro querido José Antonio Millán siempre es interesante porque tiene cosas muy coquetonas que decirnos. Ahora sí, camaradas, vamos a arrancar. ¿Qué hay sobre el punto y aparte? Ahí. Ahí está. Arranca diciendo, José Antonio Millán arranca diciendo, a ver, empezar a hablar del punto y aparte implica entrar en una nueva dimensión. Así dice, yo estoy citando lo que el querido José Antonio Millán dice. Es entrar en una nueva dimensión. ¿Cuál es esa nueva dimensión? Todos los signos vistos hasta el momento y hasta este capítulo, ya es el capítulo 8, para este momento ya vimos el punto con sus distintas variantes que se colocaba a la altura de la letra, ¿no? Hemos visto la coma, dice, hemos visto los paréntesis, hemos visto la raya, y él dice, todos los signos vistos hasta el momento, ojo aquí, administran relaciones en el interior de un texto. Y a mí la verdad es que siempre me gusta mucho cotejar distintas definiciones de distintos autores, porque en la enunciación de la definición nos permiten descubrir distintas maneras de ver el mismo fenómeno. Entonces, me pareció muy interesante ver cómo lo enuncia él, cómo lo proclama, digamos, y entonces como todos los signos de puntuación, llamémosle secundarios, él en algún momento los ha llamado secundarios, dice, administran relaciones en el interior de un texto, número 1, número 2, y aquí es la misma, hice la misma, pero ahora coloreé lo de abajo en rojo. Pero el punto y aparte crea la propia arquitectura de la página. A mí eso, camaradas, me mató. Pensar el punto y aparte crea la propia arquitectura de la página. Me parece bellísimo cómo lo proclama, ¿no? ¿Y por qué está diciendo esto? El espacio en blanco, dice él, es un signo más de puntuación. Oh, sí, no está ahí porque sí. Él comenta
Yo, miren, ahora que lo estoy pensando, la verdad no me metí acá a verificar si estaba como signo de puntuación, pero bueno, esto nos lo comparte José Antonio Millán, que es lingüista. Entonces, bueno, interesante esta postura. El espacio en blanco, los espacios son signos de puntuación. Como tal, se tienen que contabilizar. Recordemos que una de las primeras formas de puntuación fue el separar en líneas fragmentos de texto con significación autónoma. Hola Gloria, bienvenida. Entonces, recordemos que una de las primeras formas de puntuación fue el separar en líneas los fragmentos de texto con significación autónoma. Y aquí de esto hablamos la sesión pasada en la que nuestro querido José Antonio nos explica cómo nace el párrafo. Eso que fue alucinante, de cuándo nace el párrafo, cómo nace el párrafo, y resulta ser, si no estuviste, te adelanto, y si no estuviste, tienes que ir a escuchar esa transmisión. Hola Geraldine. El párrafo nace en 1770 gracias a un editor de Fray Luis de León, es un editor, no se tiene el nombre, ¿no? Y una obra de Fray Luis de León, que si no mal recuerdo es de los nombres de Cristo, pues estaba toda renglón seguido. Y entonces el editor que estaba a cargo de este libro, cuando se vuelve a hacer la edición, dice como que esto está un poco difícil para los lectores vulgares, algo así dice, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando, y pensando en los lectores, separa en párrafos, ¿no? Ahí nace el párrafo. Es interesante porque yo creo que, bueno, no sé, yo nunca, camarada, no sé tú, pero yo nunca me había detenido a pensar ¿cómo carambas? ¿En qué momento nació el párrafo? No, no es algo así que uno esté comiendo y piense, ay, como que me entró la duda. Pues no, no, la verdad no es así. Y entonces cuando nos revela esta información, pues nos hace volver a mirar este fenómeno de la escritura. Y entonces, bueno, el regreso y dice, recordemos que una de las primeras formas de puntuación fue el separar en líneas los fragmentos con significación autónoma, es decir, los párrafos. Y aunque probablemente fuera ya un uso latino, esto de la separación, porque bueno, también, camaradas, también nuestro querido José Antonio Millán, bueno, pues nos invita todo el tiempo, y eso es algo que a mí me encanta, todo el tiempo nos invita a hacer un ejercicio de imaginación para que pensemos, evoquemos cómo era el texto en determinadas circunstancias, ¿no? Cómo era el texto escrito tal cual. Pero también ciertamente no se pueden tener datos exactos y precisos porque pues no se hizo un registro de ese fenómeno, ¿no? En el transcurrir del tiempo. Entonces, pues se van a encontrar distintos rasgos, señales, y entonces, bueno, pues José Antonio Millán se ha dado a la tarea de andar recogiendo estas señales y nos las trae aquí. Y ciertamente nos dice, aunque probablemente esto de estar separando los párrafos ya fuera de uso latino, lo puso también en práctica San Jerónimo al traducir algunos libros de la Biblia. El camarada San Jerónimo. No lo conocí, la verdad, porque pues yo llegué después, ¿no? Estamos hablando siglo IV, pues ya saben, estamos acá siglo XXI, pues entonces no me enteré muy bien, pero bueno, ya nos cuenta el chisme nuestro querido José Antonio Villar. Hola, Leticia. Entonces, bueno, la prueba de que el espacio es un tipo de puntuación es que funciona por sí mismo, ¿sí? Y bueno, esto lo vemos también en documentos. Por supuesto, podemos pensar en distintas, en distintos periódicos, revistas, editoriales, tienen su propio manual de estilo, ¿no? Pero si vemos párrafos separados por espacios, pues también eso ya nos permite ver que estamos hablando de un fragmento autónomo. ¿Qué más nos dice José Antonio Millán? ¿Cuándo se debe crear un punto y aparte? Y eso me gusta porque yo, camaradas, aclaro como siempre,
así, cito al autor, ¿eh? No estoy usando aquí mis palabras. Estos son fragmentos que yo tomo del libro, que digo, este es muy importante, este es muy importante, este está muy coquetón. Y él dice, ¿cuándo se debe crear un punto y aparte? Entonces me pareció un verbo muy, muy osado, crear, perdón, dije verbo, ¿verdad? Perdón, punto y aparte. ¿Cuándo se debe crear un punto y aparte? No poner, crear. Dije, ¡ájale! Me gusta ese José Antonio Millán. Y aquí nos da un fragmento de lo que mencionaba la RAE hace más de un siglo. Hola Lourdes, Tocaya, ¿cómo estás? Dice, ¿qué dice la RAE sobre cuándo se debe crear el punto y aparte en un texto? Esto es lo que dice la RAE y lo hace con qué? Pues nada más y nada menos que con un ejemplo. Así estaba, P, R, P, R. Honestamente no encontré a qué se refiere con quién es P, quién es R, si es una autoridad. No lo pude descifrar, camarada, no lo pude descifrar, pero transcribo tal cual está. Hasta lo puse de colores para que no haya pierde. P, recuerden, estamos hablando del punto y aparte. P, ¿cuándo conviene tal división? R, cuando se va a pasar a diverso asunto o bien a considerar el mismo bajo otro aspecto. P, ¿cuándo más? R, comúnmente en los diálogos, como se ve en los de este librito. Entonces hacen referencia a esos diálogos que están ahí para ejemplificar el uso del punto y aparte. Vamos a volver a leer, pero ahora, camaradas, con tono españolete. Hola, Aurora. Si algún español ve este video, no me lo tome a mal, es puro cotorreo y una onda, así la hacemos para dirigirnos al conocimiento de manera relajada. Estamos conversando con el libro, no es ninguna burla, por favor, ¿no? Entonces, ¡ay, claro! Es cierto, puede ser, querida tocaya. ¡Ay! ¡Me has iluminado! Quizás se refiera a pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Oh, miren, voy a hacerles una confesión. ¿Por qué no se me ocurrió algo tan lógico? Muy bien. Aplausos, querida tocaya. Sí. Llegaron muy rápido ahí. Yo me tardé, querido Andrés. Gracias. Qué gusto verte otra vez por acá en los Facebook Lives. A ver, ¿por qué? Aquí Liliana hace otra deducción. Tal vez P se refiere a pregunta y la R de RAE. Ella hizo otra deducción y honestamente esto me gusta mucho, camaradas. Esta posibilidad de lanzarle preguntas al libro y de plantearle posibles deducciones, ¿no? Porque personalmente yo me acerco con más amabilidad así al conocimiento, ¿no? Entonces, aquí está Marta, qué gusto, nuestra querida Marta. Ay, otra cosa es tu pronunciación, camarada, sí. Bueno, ya, perdón, me disperso. ¿En qué estaba? Voy a hacer una confesión, camaradas, porque no se me ocurrió esto de pregunta-respuesta tan lógico que ustedes vieron de inmediato. Es que yo tengo un negro pasado, camaradas, yo tengo un negro pasado y ese negro pasado es que estudié la carrera de actuación, estudié teatro, ¿no? Y entonces bueno, ahora ya no leo tanto teatro, pero muchos años de mi vida leí mucho teatro y estaba muy habituada al formato del teatro, donde primero se pone al personaje y después está el diálogo. Y había, bueno, ya obras también más sacadas, contemporáneas, donde no se usaba el nombre, sino solo se usaban letras, ¿no? Entonces yo honestamente pensaba todo el tiempo en personajes, porque, pues porque así me habituaron durante años. Entonces yo pensaba, Patricia, ¿será una P de Patricia? ¿Será una R de Raúl? Pues quién sabe, ¿no? Y bueno, pequeña explicación de por qué caramba no se me ocurrió lo más lógico que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Fin de mi paréntesis. Fin de mi paréntesis. Ahora sí, continuamos. Entonces, bueno, acabo de mencionar, en este diálogo se ve el uso del punto y aparte, ¿no? Y en este mismo formato, también en el contenido, nos explica cómo se usa. En los géneros literarios, nos comenta José Antonio Millán, el autor es muy libre de crear tantos puntos y aparte como quiera. Y ojo aquí, ¿a qué
¿A qué atiende el uso del punto y aparte? ¿A qué puede atender el uso del punto y aparte? Al servicio del ritmo. Está al servicio del ritmo de los designios de su escritura. Y entonces nos pone dos ejemplos muy importantes. Shh, mis perros están aquí. Ya. Perdón, camaradas. Oh, se ponen a jugar aquí. Bueno, entonces, la puntuación, el punto y aparte ayuda a este tema del ritmo. Y pone ejemplos, dos ejemplos bastante opuestos, muy interesantes. ¿Cuáles son? Aquí retoma este fragmento de Pío Baroja, que es para hablar de la lluvia. Por eso puse una gotita ahí. Ay, soy bien cursi. Pero es para hablar de la lluvia. Y vamos a escuchar cómo suena el texto con la puntuación que él asigna. Hago otro paréntesis, ya ven que me encantan a mí los paréntesis, para recordar también que la puntuación, a diferencia de la acentuación, depende mucho de la intención de un autor. Es subjetiva en muchos momentos, a diferencia de la acentuación que tiene reglas que se siguen o se siguen, ¿no? Ahí no hay de que, bueno, es que aquí el autor quiso decir, no, corazón siempre lleva acento y eso no es negociable. El tema con la puntuación es que sí es negociable y aquí una de las características, uno de los rasgos en los que nos hace hincapié José Antonio Millán es en el tema del ritmo. Y entonces Pío Baroja, para hablar de la lluvia, dice lo siguiente, y vamos a poner mucha atención en la sonoridad del texto. Aún desde la cama, oigo en la gotera, ay, espérenme, que me dio mucha sed. Espérenme, ahorita, otra vez solemnidad, espérenme tantito, camaradas. Ya, continuamos. Aún desde la gotera, ¡uy! ¿Qué me pasa, camaradas? ¿Qué me pasa? Ya, ahora sí. Aún desde la cama, oigo en la gotera del desván que, al caer en un barreño, hace un ruido metálico. Y la lluvia, y el viento, y el agua, todo me encanta y todo me entristece. Es la herida, esa herida que va fluyendo anegando mi alma, manantial cegado que ahora tornó a brotar. Entonces hay como un repiqueteo, ¿no? Lo que aquí nos menciona José Antonio Millán es, pongamos atención a cómo Pío Baroja trata de evocar en la puntuación el sonido de la lluvia. Y entonces pone otro ejemplo de otra novela cuyo autor ni siquiera recuerdo que mencione, no puse aquí, entonces seguramente no lo menciona, o se me fue, perdón, y dice, ojo aquí, ay, perdón, este animal siguió descendiendo hacia el sur. El problema para Rodney radicaba en los víveres. Tenía otro caballo en el que llevaba mantas, lazos y víveres. No tenía Rodney idea del tiempo transcurrido ni del lugar en el que se hallaba. A pesar de su obsesión por ese caballo, hubo momentos en que pensó abandonar la casa para rectificar en el acto. Esta es una novela de estas que se hacían a destajo, ¿no? Y entonces él menciona sobre esta diferencia en la puntuación. Observemos que con Pío Baroja los párrafos son más largos, contienen más imágenes. Y el otro, y este otro, son muy breves, son líneas casi, ¿no? O sea, el párrafo más largo aquí salió de 3 líneas y bueno, seguramente era menos porque pues, este es mi PowerPoint, no es una página. Entonces, si imaginamos este texto en una página, es todavía más escueto. Y entonces, ¿qué dice José Antonio Millán? ¿Por qué tanto punto y aparte para esto? ¿Por qué la narración adopta esta forma? ¿Y qué nos responde José Antonio Millán? Por 2 motivos. Motivo número 1, en el segundo caso, porque se pensaba en la poca habilidad lectora del comprador del libro, ¿no? O sea, esto de Rodney, que los víveres, es muy básico, no tiene imágenes, de hecho, ¿no? Así imágenes como las de Pío Baroja. Y la otra, porque al autor le pagaban por página, camaradas, le pagaban por página, y entonces, pues, prefería poner muchos puntos y aparte, porque así, pues,
mayores ingresos, así cita él, tal cual cito, perdón, cito de lo que él dice, mayores ingresos con el mismo esfuerzo de su moza. O sea, hay que capitalizar, hay que capitalizar. Y entonces el autor decía, pues aquí un punto y aparte, y otro punto y aparte, y otro, para que la página se le fuera haciendo más larga y pues entonces hubiera más dineritos, más dineritos. Y entonces eso determina en determinadas épocas, momentos de la historia de la escritura, el uso del punto y aparte. ¿Qué más nos dice nuestro querido José Antonio Millán? Por otro lado, observemos que esto del punto, bueno, estoy retomando este ejemplo del segundo ejemplo para observar cómo las líneas va después del punto y seguido va debajo, va debajo, va debajo, o sea, va haciendo el texto más largo, ¿no? Y aquí también nos dice José Antonio Millán, San Jerónimo también utilizó esta solución para traducir la Biblia. Seguramente quedó una Biblia así de gruesa, camaradas, así de gruesa si ponía muchos puntos de aparte, pero bueno, les digo, no somos contemporáneos, San Jerónimo y yo, pues siglo IV, siglo XXI, nos llevamos unos añitos, entonces no me tocó ver su trabajo. Entonces, bueno. Por otro lado, el punto y aparte, dice él, afecta a dos frases, la que cierra y la que abre. Y aquí nuevamente hago un llamado a no dar por sentado o a redescubrir la información, a redescubrir el conocimiento, a no pensar en, ay, pues obvio, porque yo, camarada, la verdad es que no me había detenido a pensar, claro, el punto y aparte afecta a dos frases. Yo simplemente lo había concebido como un marcador, ¿no? Aquí marca el final de esta idea y empieza otra idea. Se pone punto y si es punto y aparte, viene una nueva idea en el párrafo que sigue, pero no me había yo detenido a pensar, claro, afecta a dos, a la que cierra y a la que abre. ¿Cómo afecta a la que abre? Vamos a ver. Bueno, perdón, aquí se detiene. ¿Cómo afecta a la que cierra? Añade un blanco en el resto de la línea, ¿sí? ¿A qué me refiero con un blanco? Justo aquí, en este ejemplo que puse, que ahí, para que sea más claro, tendría que haber un punto, añade un blanco en el resto de la línea, punto, y ese espacio que queda es el blanco. Entonces, añade un blanco en caso de que no se llene la línea de la hoja y a la que abre la dota de un sangrado en el margen izquierdo. Y entonces con sangrado o sangría se refiere a este espacio que aquí yo marqué con flechitas. Observemos cómo, camaradas, a partir del segundo párrafo, José Antonio Millán deja ese espacio. A ese espacio se le llama sangrado o sangría. Entonces, esa es la sangría, ese espacio en el margen izquierdo. Y observemos algo muy importante. ¿Cuál es la razón de ser de este sangrado o sangría? ¿Cómo para qué? Ustedes me pueden decir. Y es justo y necesario que ustedes se pregunten cómo para qué. Porque así hay que preguntarle a los libros, camarada. Así hay que preguntarle a los autores, a ver, pero pero para qué sirve. Y entonces aquí nos responde nuestro querido José Antonio Millán. Para distinguir el inicio de un párrafo. Incluso si el punto y aparte anterior termina al final de la línea. Y aquí voy a poner nuevamente uno de los ejemplos que hemos retomado, solo que yo ya ahí le aumenté para que quede todo al final de la línea. Número 1, observa cómo en la primera línea no hay sangría y ahorita vamos para allá, pero a partir de la segunda línea, que sería a partir ya del segundo párrafo, ya se pone sangría. Y observa cómo empieza con el problema para Rodney radicaba en los víveres, punto, terminó esa línea, viene el siguiente párrafo, tenía otro caballo en el que llevaba mantas, coma, lazos, y yo le aumenté ahí para rellenar toda la línea y poner esa flechita que está ahí delgadita que tú ves, es para que observes, mira, voy a hacer más grande, para que observes cómo las líneas terminan de manera simétrica en el margen. Y entonces, ¿qué es lo que ahí nos va a ayudar la sangría a distinguir cuándo empieza un nuevo párrafo?
Aquí a lo mejor tú me puedes decir, ay, pero es que sí es obvio, se nota luego, luego, pero estamos hablando de un texto muy breve, un ejemplito chiquito que yo ahí te pongo, ¿no? Pero en textos mucho más extensos, donde eh, la última línea y ese puntito y aparte termina así hasta el final de la hojita, necesitamos para empezar una sangría que nos permita distinguir que lo que sigue es un nuevo párrafo, ¿sí? Entonces, eso. Y como les decía, observen cómo el primer párrafo no se sangra, el primer párrafo no lleva sangría. Y es bastante lógico, porque la sangría, él ya nos explicó, se utiliza para distinguir cuando va a iniciar un nuevo párrafo. La primera línea, pues no hay que distinguirla de nada. No vas a decir, ay, ¿dónde empezará este texto? Pues no, pues ahí está la primera línea, ahí empieza. No hay vuelta de hoja. Entonces, esa es la razón por la que la primera línea no se sangra, el primer párrafo no se sangra. También nos comenta, ay, un segundo, nuestro querido José Antonio Millán, en algunas tradiciones tipográficas que no sangran la primera línea, se aumenta, se aumenta un espacio entre un párrafo y otro. Entonces, sí, seguramente te has encontrado libros que ponen para distinguir los párrafos espacios en vez de sangrías. Entonces, bueno, esa sí ha sido otra posibilidad y esa posibilidad la vemos en particular en las páginas web en español. Que yo creo que en las páginas web en inglés seguramente pues sí, me va a dar a la tarea, ¿no? Pero explica José Antonio Millán, ¿por qué? Porque en las páginas web sí. ¿Por qué los párrafos no presentan sangría y están separados por un espacio? Ah, pues por el lenguaje HTML. ¿Y qué es el lenguaje HTML? No lo quieras saber, camarada, no lo quieras saber. Son unos códigos así muy hostiles para los que no le sabemos a esos temas, donde sí, nosotros todo esto está en código HTML, pero no lo vemos como en código HTML, lo vemos así de manera amable, bonita, pero si viéramos el código HTML es como ver así arameo antiguo. Bueno, no así, pero es códigos, son códigos, son códigos, son códigos, y es por ese código que no se puede poner sangría. Es por ese código que se tiene que poner espacio, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la razón por la que en la web en particular no se usa la sangría, se hace uso del espacio. ¿Para qué? Para distinguir el inicio de un párrafo. ¿Ok? Entonces, observa, esto me encanta, de José Antonio Millán nos lleva desde el camarada San Jerónimo ahí en el siglo IV hasta las páginas web. Hola, Gaviota, qué gusto por acá verte. Dice José Antonio Millán, la división de párrafos que marca el punto y aparte no solo tiene un propósito espacial, sino también de sentido. Y ante esto también nos comenta, en la Edad Media, ¿dónde están? Ya, en la Edad Media, cuando se escribía en bloques continuos, existía un signo que indicaba el cambio de tema. Entonces, bueno, ya llegamos hasta las páginas web y ya vimos que se pone el espacio porque el código HTML no permite la sangría. Ahora, vamos otra vez a regresar a la Edad Media y volvamos a imaginar estos textos donde va todo a renglón seguido. Y entonces, cuando estamos en bloques continuos, a eso se refiere él, existía alerta, esto es una belleza, existía un signo que indicaba el cambio de tema. Y es un signo, camarada, que probablemente visualmente no te sea muy ajeno. ¿Cuál es este signo? ¡Chachán! ¡Ay! ¡Chachán! Ahora sí, el calderón. Ese signo, aquí está en distintas tipografías, en Helvética, en Valentina, en America Sans, en Zafino, en Amo Pro, en Washington Text, bueno, en esas tipografías, ese es el calderón.
Y ese se utilizaba, se ponía un calderón cuando, bueno, para indicar que ya empezaba un nuevo tema. En particular, observa la primera helvética, en helvética, el primer calderón que está en helvética, en documentos de Word, hay en la parte de arriba, hay un botón que tiene ese simbolito, que es ahorita el calderón. Y ese simbolito, cuando tú le picas ahí, te indica cuántos espacios hay, pero eso visualmente es muy probable que ya lo tengas ubicado. Bueno, ese signito se llama calderón. ¿Y de dónde viene? De la Edad Media, camaradas. ¿Qué tal? Y entonces, después del calderón, continuaba el texto sin saltar a la línea siguiente. Esa era la señal con la que el autor decía, cambio de tema, nueva idea. ¿Cómo? No había espacio, había un calderón. Y dice María, mira tú, sí, oh sorpresa. Y esta situación se mantuvo en la mayor parte de las obras impresas del siglo de oro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo honestamente no me he encontrado con un libro así, pero hay que imaginarlos. Yo esto les he estado diciendo, ¿no? Nos invita a hacer este ejercicio de imaginación. Y para ello, camaradas, para ello, yo volví a tomar el ejemplo del gran Pío Baroja, este autor español, y puse, en vez de punto y aparte, como se hacía en la Edad Media, puse calderón, porque no hay espacio. Y aquí cobra sentido esto que decía al principio del capítulo José Antonio Millán. El espacio también es un signo de puntuación. Y entonces, al no haber este espacio que visualmente nos ayuda, que visualmente es una marca, tenemos, bueno, se tenía en la Edad Media el calderón para indicar nueva idea, otra, una nueva idea, ya cerró esta por completo. Y justo nos dice Lars, nuestro querido Lars, querido David, en Word se pueden activar los calderones, ¿los han visto? Así es de ahí que les digo, este simbolito es muy probable que visualmente lo tengan ubicado porque está presente en los documentos de Word. Entonces, bueno, sí, efectivamente, yo también me lo he encontrado, mi querido David. Entonces, aquí puse el ejemplo, ¿no? Toda esta idea, aún desde la cama, oigo en la gotera del desván que al caer en un barreño hace ruido metálico y la lluvia y el viento y el agua, todo me encanta y todo me entristece. Es la herida, esa herida que va fluyendo, anegando mi alma, manantial cegado que ahora torna a brotar y llueve. Bueno, entonces el calderón, recuerda, es lo que en la Edad Media nos permitía señalar nueva idea. Nueva idea. Entonces, dice Marta, con razón, si sufre tanto en los blogs, sí, con esta cosa de los espacios. Pero bueno, imagínense si se usara Calderón en la web, sería una cosa espantosa. No se puede. ¿Qué más? Vamos a ver qué más nos dicen nuestros camaradas. El Calderón en la música, cierto, el calderón en la música sirve para alargar una nota al gusto del director o intérprete. El símbolo es diferente, pero el nombre es el mismo. Sí, yo recuerdo, aquí les voy a hacer una confesión, camaradas, les voy a dejar al final el enlace. Van a ver. Es muy de los músicos, yo he escuchado que dicen mucho esto de, nos vemos en el calderón, ¿no? Que cuando va la orquesta, yo creo que la música es sagrada, así en las cosas de la orquesta, o sea, de verdad, hacer música, sí, para mí es así, wow, ¿no? Y entonces, alguna vez tuve la gran oportunidad, camaradas, de trabajar con un gran tenor que es Camarena, Javier Camarena. Yo hacía las voces, los efectos sonoros de Cri-Cri. Les voy a poner el enlace al final para que lo vayan a ver. Y entonces yo estaba en medio de la orquesta haciendo los cochinitos, la bruja, el rato vaquero, cosas muy bonitas, los efectos sonoros. Y sí tenían este lenguaje y llegué a escuchar esta cosa de, ¡ay, en el calderón! Entonces, bueno, les dejaré el enlace para que me vayan a ver haciendo ruiditos del bebito llorón, de la merienda, en fin, ya. Fin del paréntesis, yo y mis paréntesis. Continuamos, camaradas. Entonces, el calderón.
El calderón es una forma especial de la letra inicial parágrafos. ¡Ay! Aurora. Es interesante esto que nos dice Aurora. Aurora se dedica al doblaje. Y Aurora, yo la conozco, amiga mía, Aurora nos dice, en doblaje usamos el calderón como marca. ¡Oh! ¿Qué tal? Bueno, gracias por ese dato, querida Aurora. En doblaje usamos el calderón como marca para indicar una pausa más corta que una coma. ¿Qué tal? ¿Qué tal, camaradas? Interesantísimo. Gracias por este dato, Aurora. Yo, la verdad, me nutro de sus participaciones también, camaradas. Entonces, ustedes escríbanle y yo lo paso para acá a la pantalla cuando vea que vamos con el tema. Entonces, bueno. El calderón, regresamos. El calderón es una forma especial de la letra inicial, parágrafos. ¿Qué quiere decir parágrafos? Pues, por supuesto, es una palabra latina para párrafo, que viene a su vez del griego, para, junto a, y de la raíz de escritura, grafo. Grafo es escritura. Entonces, para, junto a, grafo, ¿no? Lo que se escribe. Entonces, bueno, de ahí viene, camaradas. Entonces, de ahí viene parágrafo. Y bueno, por último, sobre el punto final, pequeño dato curioso sobre el punto final. Hace cosa de un siglo, hasta los letreros tenían punto final. Ahora no, los letreros no tienen punto final. Los títulos de libros no tienen punto final. Los títulos de una obra no tienen punto final. Tú ves un disco, no tiene punto final. Es más, mira, en el libro de Perdón Imposible no hay punto final. Pero hace cosa de un siglo, hasta los letreros tenían punto final. Y aquí nos cita nuestro querido José Antonio Millán en el prontuario de la Academia de la Real Academia de la Lengua Española. Se señalaba antaño que se señalaba al fin de un escrito, vamos a hacerle españolito para divertirnos, al fin de un escrito, aunque sea de pocas palabras o de una sola, como los letreros Banco de España, Hospital General, Senado. Y ahí lo puse en rojo para que veas que el punto también iba oh sorpresa, al final de las palabras de un letrero. También, camarada. Entonces, tú ibas al Hospital General y ahí tenía un puntito porque así se señalaba que tenía que ser. Pero bueno, se ha quitado con el tiempo ese punto final. Entonces, bueno, camaradas, hemos llegado al final de nuestra sesión. Estuve muy conversadora. Disculpen ustedes, muy conversadora. Recuerden que tengo un entrenamiento gratuito. Ahorita, cabe mencionar que ya no doy los talleres gratuitos de acentuación. Cuando los vuelva a dar, yo les aviso, ahorita ya no los estoy dando, pero tengo abierto un entrenamiento gratuito en Facebook. Tengo un grupo que se llama Camaradas Entrenando. Tú buscas Camaradas Entrenando, solicitas tu lugar y yo te doy a aceptar. ¿Y de qué se trata este entrenamiento de Camaradas Entrenando? Yo todos los viernes posteo, pero me va a tirar mi lámpara. Todos los miércoles posteo un tweet que tiene errores y nuestros queridos camaradas hacen sus sugerencias de corrección y yo les voy retroalimentando en los comentarios. Y entonces, los sábados a la 1 de la tarde, mañana me toca, hablo de este tweet y hablo de todas las participaciones que hubo, explico dónde estuvo el error, cómo opera el error y cuáles son sus posibilidades de corrección. Y esto es muy importante hacerlo. Yo creo firmemente que el error es la puerta del acierto. El error es la puerta del acierto en el proceso de aprendizaje, camaradas. Hay territorios donde uno ya no se puede equivocar, ¿no? Así que está operando el cirujano, que está el piloto, ¿no? Aterrizando. Pues ahí el error no es la puerta del acierto, camarada, la verdad. Pero en el proceso de aprendizaje sí lo es. Una de las mejores cosas que nos pueden pasar es no solo equivocarnos, sino ver dónde nos estamos equivocando, cómo nos estamos equivocando para saber cómo corregir y ya después hacerlo bien, ¿ves? Entonces,
ese es el objetivo. Jamás es hacer escarnio de lo que las personas escriben, porque la verdad, camarada, elijo pura figura pública, ¿no? Sin hacer escarnio, vamos a hablar de esos mensajes y de cómo opera el error. Y esa grabación, bueno, ese video yo lo guardo, lo edito para posteriormente subirlo a YouTube. Y ahí vas a ver semana a semana con quién hemos estado entrenando. La semana pasada entrenamos con Ana Bárbara. Esta semana estamos entrenando. Miren, esta comezón me dio con Maluma. Me resistía, yo veía ese tweet y decía, ya verán por qué, si quieren saber desde ahorita, porque vayan al grupo de Facebook Camaradas Entrenando para que se enteren del chisme. Mañana, si no entran mañana, se enterarán. Maluma, sí, aquí nuestra querida María dice, sí, yo también, pero dije, venga, todos. Entonces, la semana pasada entrenamos con Ana Bárbara y la semana pasada vimos en este entrenamiento algo en particular que genera muchas dudas y que si tienes esas dudas yo te sugiero que veas este entrenamiento. De todos modos voy a estar generando contenido en torno a eso, que es cómo escribir la hora, ¿no? Que si PM, que si AM, cómo hacerle, que si horas, que si el punto, que si cómo, que si el espacio, cuándo. En esta sesión lo abordé. Pero insisto, voy a hacer más contenido sobre la ortografía de la hora. Entonces, bueno, si quieres ver qué pasó con Ana Bárbara en nuestra sesión de entrenamiento, puedes verla la siguiente semana. Esta semana, mañana vamos a abordar a Maluma. Entonces, bueno, ni modo, toca ahí entrenar con Maluma. Algo nos tiene que enseñar. Entonces, bueno, camaradas, eso ha sido todo por hoy. Yo les mando un abrazo. La siguiente semana seguimos, camaradas, seguimos porque apenas estamos en este increíble libro. Estamos en el capítulo 8 de 22 capítulos. Son capítulos breves, son más breves que los de mi novio Alex Grigelmo, de La seducción de las palabras, pero son bastante interesantes, ¿no lo creen? Entonces, bueno, camaradas, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, camaradas. Cuídense mucho, camaradas. Les mando un abrazo. Seguimos en contacto y nos vemos el próximo viernes 7 de la noche, 19 horas de la Ciudad de México. Cuídense. Chau, chau. Camarada, si este video te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete.